Es una absoluta desgracia lo que han hecho con la adaptación de Noblesse. Hago este video porque no me puedo contener y tengo que hablarlo con alguien. Sé que el anime no es nuevo, sí sé que probablemente a nadie le importa o se lo haya visto, pero igual hablemos de esto porque en realidad es una de las peores adaptaciones, si no la peor adaptación de un anime, sobre todo de un manga y webtoon supremamente exitoso que he visto en mi vida y necesito que alguien me entienda. Ahora, no me malinterpreten, estaba emocionado por esta adaptación. Había leído el webtoon y realmente estaba deseando verlo cobrar vida en pantalla, pero desafortunadamente lo que obtuvimos fue una adaptación desordenada que no logró capturar el espíritu y la esencia de ningún tipo de historia. En primer lugar, el ritmo de la historia está por todas partes. El anime comprime demasiado contenido en cada episodio, lo que resulta en una trama apresurada y confusa. Los personajes se presentan de manera completamente desordenada, sin un desarrollo o explicación adecuados, lo cual hace extremadamente difícil para los espectadores que no se han leído el webtoon el entender qué carajos está sucediendo. Y hablando de personajes, hablemos de la animación. Los diseños de los personajes es mediocre en comparación a su presentación original, y la animación en sí parece hecha completamente fría, sin amor, como si no le hubieran puesto nada de ganas. Carece completamente de la fluidez y las escenas de acción dinámicas que son tan cruciales para el género shonen. Incluso las escenas de pelea, que deberían haber sido lo más destacado del espectáculo, están mal ejecutadas y dejan demasiado que desear, sobre todo porque las peleas de Noblesse en el webtoon son algunas de las más alabadas por la mayoría de los fans. En primer lugar, como les mencioné, el anime presentó personajes de manera muy desordenada, con poco o ningún desarrollo o explicación. Eso hizo que fueran difíciles para los espectadores que no estaban familiarizados con el webtoon en interesarse en esos personajes o preocuparse por sus historias. Tomen por ejemplo a Raizel, el protagonista del anime, por ejemplo. En el webtoon lo conocemos lentamente, con el tiempo, mientras se ajusta a la vida en el mundo moderno y establece relaciones con los demás personajes. Podemos relacionarlos con el Rai del webtoon porque lentamente empezamos a aprender a medida que él va aprendiendo del mundo, y se siente como si fuera un pequeño niño o un bebé que está aprendiendo pero es extremadamente poderoso. Eso lo hace tanto interesante como fácil de relacionar para personas normales como nosotros. Pero en el anime se presenta como una figura estoica y sin emociones desde el principio, sin ningún contexto o explicación. Eso hace que sea absolutamente imposible preocuparse por sus peleas, motivaciones, objetivos o apoyarlo como protagonista, porque simplemente es un cascarón vacío con el que si no eres un psicópata o un sociópata seguramente ni siquiera te podrías relacionar nunca en la vida. Del mismo modo, los demás personajes del anime son unidimensionales y carecen de profundidad completamente. Frankenstein, el leal servidor de Rai, se reduce a un compañero comédico sin desarrollo de personaje. Los demás miembros del clan vampiro de Rai, que eran interesantes y complejos y completos en el webtoon, se reducen a meros personajes secundarios sin un propósito real y ningún tipo de impacto en la historia, son completamente patéticos. Y luego está mi favorito, M21, un personaje que experimenta una transformación significativa en el webtoon, pero que se le da poca importancia en su adaptación al anime. Su historia de fondo se pasa por alto por completo, y su arco de personaje es apresurado e insatisfactorio. A nadie le importa el M21 del anime, todos nos importa el M21 del webtoon. Es difícil preocuparse por las luchas de este personaje cuando ni siquiera sabemos quién es ni qué lo motiva. Nos dan una exposición que no tiene ningún sentido para un personaje que es extremadamente profundo en su historia original. En general, los personajes de la adaptación del anime de Noblesse son completamente planos y difíciles de relacionar. El anime no les dio tiempo y desarrollo que necesitan para convertirse en personajes completamente realizados y atractivos, lo que resultó en una experiencia de visualización superficial y completamente insatisfactoria. Pero el mayor problema con la adaptación al anime de Noblesse fue lo mucho que se desviaron del material original. El anime tomó muchas libertades con una historia que claramente no les importa, cambian puntos importantes de la trama y las motivaciones de los personajes, y dejan por completo escenas clave por fuera que eran esenciales para el desarrollo de la historia. Estaba supremamente claro que el estudio no entendía lo que hizo que el webtoon fuera tan popular en primer lugar, y no sé por qué les dio por inventarse un montón de cosas que ni siquiera pasan en el webtoon o en el manga y rellenarlo con partes de la trama y interacciones completamente inventadas que no estaban en el material original. Si no les importa, no se lo inventen, lo están haciendo peor. Esto es como si el estudio y sus escritores hubiesen buscado en internet historias populares de vampiros. ¿Por qué? Porque los vampiros son populares y necesitamos hacer obras de vampiros. Y se encontraron con Noblesse, una obra con un nicho extremadamente pequeño, pero que se volvió popular por la calidad de sus personajes y su historia, y simplemente lo hubieran diluido con 8 toneladas de agua, simplemente para dejar lo más insípido, difícil de relacionar y meramente algo que diga por encima vampiro, para intentar
entrar a las mentes de las personas que ni siquiera piensan que están viendo. Esto es un anime o una adaptación para personas que ponen esto en el fondo y ni siquiera ven qué está pasando porque esto no tiene ni siquiera sentido lo que nos están mostrando. La historia está completamente sin motivación y los personajes son completamente planos y unidimensionales. Esto es peor que Crepúsculo, por lo menos Crepúsculo tenía cosas de las que reírse, esto ni siquiera da gracia. Es simplemente una historia completamente plana, es como morder cartón o ver pintura secarse. Es absolutamente imperdonable lo que hicieron con Noblesse, sobre todo porque su webtoon, su obra original, la concepción del autor, es una de las concepciones de vampiros más refrescantes, distintas y con una historia más profunda que hemos visto en los últimos años. Lo que han hecho definitivamente es imperdonable. Y en conclusión, la adaptación de este anime fue una decepción de la más alta escala, si no había quedado claro con lo que he dicho en este video. No hizo justicia de ninguna manera a la obra original y dejó a muchísimos fans sintiéndonos completamente decepcionados. Cuando vimos que uno de nuestros webtoons favoritos por fin iba a tener una adaptación a un anime, pensamos que iba a ser increíble porque la historia en realidad es increíble y nos dieron este cartón sin sal para que masticásemos un rato y terminásemos con la rabia que les estoy expresando en este momento. Si eres un fan del webtoon, te recomiendo que pases este anime, no lo vayas a ver por nada del mundo y te quedes con el material original, porque sinceramente entiendo completamente a una persona que se vea esto como su primera introducción al mundo de Noblesse y piensa que es lo más aburrido que ha visto en su vida, porque eso es lo que es, esto es una basura de anime, no vale la pena que absolutamente nadie se lo vea. Y si te gusta esta adaptación de Noblesse, no entiendo qué te pasa por la cabeza, cómo puedes disfrutar esto sabiendo que existe un webtoon que es 80.000 veces más completo. ¿Cómo pueden haber cogido 300 capítulos de una hora y luego han embutido en 13 episodios y cambiado la mitad? Esto no tiene ningún sentido. Al menos las peores adaptaciones de anime que he visto en el pasado son buenas para criticarlas, para reírse de ellas. Tienen algo, al menos, de lo que uno pueda pegarse. Esto es difícil hasta de criticar, porque todo es absolutamente sin sabor, todo es absurdamente plano e insípido. No vale ni siquiera la pena hablar de esto, pero tenía que hablar de esto porque necesitaba expresarle a alguien la frustración que sentía después de haber visto esa adaptación por fin. No la había visto porque había escuchado que no era tan buena, pero nunca me imaginé que fuera a ser este nivel de adefesio de la humanidad que han creado y nos lo han intentado servir como si fuera una buena representación de una obra que es adorada por un montón de personas de nicho que adoran este webtoon y que juran que es una historia increíble. Ahora, cualquiera que vaya a buscar Noblesse va a encontrar este adefesio de adaptación y va a pensar que es representativo de la obra. Esto es absolutamente imperdonable y espero que los que sea que escribieron esta adaptación y sobre todo los que decidieron dejar tanto contenido por fuera de lo que estaba originalmente en el webtoon y lo han reemplazado con esta esponja de cocina que llaman un anime, tengan pesadillas con lo que han hecho. Dime en los comentarios qué es lo que peor te pareció de Noblesse. Si no te la has visto, no te la veas, no tiene ningún sentido. Dime más bien entonces cuál es la peor adaptación que tú te has visto para yo no vérmela tampoco. Gracias, suscríbanse, denle like al video y chao. No quiero hablar más de esto. Oye, pero qué sé yo, solo soy una grulla que comenta.